prensa con Gustavo Alegret. Estados Unidos inicia formalmente el trámite para abandonar el Acuerdo de París. ¿Quién asume el liderazgo global sobre el cambio climático? Ni AMLO ni Fernández. Mandatarios de la izquierda latinoamericana rechazan frente conjunto con Maduro. Y así lucen las calles de Nueva Delhi tras nube tóxica. Autoridades en alerta por máxima contaminación. Comienza Club de Prensa desde Washington. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Club de Prensa, el programa donde se analiza la actualidad internacional con los mejores analistas en Washington. Soy José Díaz Briceño, en ausencia de Gustavo Alegret, el director de este programa. Los saludamos desde la capital de Estados Unidos y hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del profesor Eric Langer, catedrático de la Universidad de Georgetown, experto en diversos temas latinoamericanos. Muchas gracias, profesor, por estar aquí. Siempre un placer. Muchas gracias. También tenemos a Alfonso Fernández, corresponsal de la agencia EFE aquí en Washington. Nos encontramos siempre todos los corredores aquí. Alfonso, bienvenido a esta mesa. Buenos días. Y comenzamos rápidamente porque la situación política en Bolivia, para empezar, sigue a su máxima tensión después de casi 3 semanas de protestas, luego de esa primera vuelta cuestionada por algunos, donde el presidente Evo Morales buscaría todavía añadir más años a su ya longeva trayectoria como mandatario de casi 14. Hay que decir, las protestas en lunes se habían agudizado y las posiciones parecieran empezarse a radicalizar más, porque si vemos lo que originalmente se solicitaba tras la primera vuelta electoral, que era básicamente que se considera una segunda vuelta, hay ya sectores en Bolivia conservadores que piden una eliminación total de la elección y que el presidente Morales renuncie y no se presente a esta nueva ronda de elecciones. Profesor Langer, la situación se está volviendo cada vez más complicada, los distintos miembros de la oposición parecían divididos entre ellos, y ¿qué nos pueden deparar las próximas horas? Bueno, en realidad parece que lo que pasó hace, no sé, una hora, algo así, fue que Luis Fernando Camacho, que es el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que es la ciudad más grande de Bolivia y está en el oriente del país, y es una zona menos indígena, digamos, más empresarial, todo eso. Él está muy en contra de Evo Morales y quiere sacarlo. Los cruceños en general es el baluarte, digamos, de la oposición. Él ayer dijo que iba a ir a La Paz para exigir la renuncia de Evo Morales. Voló ayer al aeropuerto de El Alto, que está encima de La Paz, y trató de salir, pero hubo una turba de gente del MAS, que es el partido de Evo Morales, que no lo dejó salir. Entonces pasó toda la noche dentro del edificio. Esta mañana en un avión de las Fuerzas Aéreas de Bolivia tuvo que regresar a Santa Cruz. Entonces, lo que demuestra es que, en primer lugar, que el Alto es realmente la clave siempre de todo, porque el Alto, no sé si conoces, está encima de La Paz y controla, es un nudo de transporte allá. Allá es el aeropuerto, todas las salidas principales de La Paz son de allá, y por la migración rural urbana en Bolivia es ahora la segunda ciudad más grande de toda Bolivia. Entonces, el Alto determina el país. Profesor, una pregunta. Usted es un experto en la región andina ya de toda la historia. ¿Es esto común en Bolivia, tener una situación de inestabilidad postelectoral tan importante como la que se está viviendo? ¿A qué nos podemos remitir? Bueno, sí, en los últimos años hubo, justamente durante el tiempo de Carlos Mesa, cuando él era presidente a principios de los años del siglo XXI, entonces hubo mucha inestabilidad también. Y eso es nuevo porque en realidad durante el gobierno de Evo Morales sí hubieron algunos problemas, pero no tan graves como ahora. Eso realmente son los disturbios más grandes que ha tenido Evo Morales desde su ascenso al poder.
Y obviamente es también, muchos dicen de la oposición, y constitucionalmente él ni debería estar en las elecciones porque el 21 de febrero de 2016 hubo un referéndum y el referéndum votaron en contra de que él se pueda postular otra vez, pero la Corte Suprema, que está bajo el control del MAS, del partido de Evo, entonces dijo, no, como derecho humano él podría postularse otra vez. Entonces los opositores, y por eso la cosa es tan aguda también, porque los opositores dicen, él ni debería estar en las elecciones, ¿por qué está otra vez aquí? Que si la Constitución misma dijo que no podía hacerlo, y entonces tanto Carlos Mesa, que fue el que ganó el segundo más alto después la más cantidad de votos, más todos los demás de la oposición que están apoyando a Carlos Mesa y otros grupos ahora están en contra que salga de una vez a Morales, porque el asunto también es que tienen el temor que pase lo que pasó en Venezuela, que una vez que hay una elección no legítima, que entonces Evo Morales se pueda perpetuar en el poder el resto de su vida. Y justamente por eso hay una auditoría que el gobierno boliviano ya aceptó de la Organización de Estados Americanos para exactamente certificar los resultados y los mecanismos electorales de aquellos comicios. Y Alfonso, justamente la Organización de Estados Americanos tiene un periodo, entiendo, de 10 días para decir exactamente lo que ocurrió en aquella jornada polémica electoral donde se detuvo por algún momento el conteo rápido. Pero exactamente, ¿qué papel está jugando la OEA en este momento? ¿Será realmente el fiel de la balanza o crees que la situación en Bolivia ya no la hace tan relevante? Yo creo que es una nueva prueba de fuego para la OEA como organismo hemisférico, ¿no? Hemos visto en los últimos tiempos cómo su intención, su manera de actuar no ha logrado conseguir resultados relevantes en el caso de Venezuela, en otras instancias. Ayer el canciller boliviano, Diego Pari, vino con el discurso ya casi de manual de que hay un golpe de Estado en camino en Bolivia y que por lo tanto llamó, digamos, a la región a expresar el apoyo al gobierno de Evo Morales y a Bolivia en general. Lo cierto es que la fractura institucional, como comentaba muy bien el profesor Langer, es muy grave y se ha agudizado en los últimos días y en las últimas horas, y lo que nadie sabe exactamente es el papel que va a tomar la OEA, porque recordemos que la semana pasada, cuando vino Diego Pari a decir aceptamos la auditoría de la OEA, vamos a esperar los resultados, apenas 1 hora, 2 horas después, el presidente Evo Morales salió en rueda de prensa y dijo, los resultados ya están aquí, he ganado, ¿no? Entonces no está claro qué rol va a tener la auditoría si ya el propio presidente se autoproclamó, dijo que había ganado y no había segunda vuelta, ¿no? En este caso ha dicho que hay que esperar de nuevo a esta auditoría, pero no está claro qué papel va a tener. ¿Va a ser vinculante? ¿Va a ser consultivo? ¿Va a ser simplemente un informe mediático que quede ahí en los periódicos? Por lo que la verdad es que nadie sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas, y yo creo en este caso que la OEA a veces se ha convertido más en un títere o en un muñeco de los gobiernos regionales más que en un órgano que puede declinar la balanza, ¿no? ¿Es importante, profesor, la OEA, el papel de la OEA realmente? Puede ser. Vamos a ver. Bueno, hay muchas complicaciones aquí. En primer lugar, el secretario general Luis Almagro quiere ser reelegido y estaba pidiendo el voto de Evo Morales para eso, entonces tiene alguna cosa allá que hay que tomar en cuenta. En segundo lugar, el asunto es que el problema es si la oposición acepta la auditoría, quiere decir que acepta las elecciones. Y lo que dice ahora Mesa, Camacho y otros es que las elecciones en sí ni deberían haber ocurrido porque Evo Morales no se acató a la Constitución. Es una elección inconstitucional. Obviamente no lo decía antes, que también el problema, entonces... Todo contradictorio, ¿no? Sí, todo contradictorio, pero al final de cuentas, porque yo creo que no lo podía decir antes, pero ahora yo creo que está tratando de movilizar a la población boliviana que está ya harta de las mentiras y de la corrupción y todo eso, para decir ya de una vez con esto y con el posible fraude,
tenemos que sacar a Morales de una vez, porque si no, nunca más vamos a poder sacarlo. ¿Qué sabemos exactamente sobre esta auditoría de la OEA, Alfonso? Porque el presidente Morales habla justamente de que debía de ser una cuestión estrictamente técnica, muy precisa y no un pronunciamiento político. ¿Tú crees que tendremos simplemente una cosa bastante aséptica o la misión que está justamente haciendo esta auditoría se pronunciará en términos más categóricos sobre el estado de la democracia? Yo creo que ya se expresó la misión electoral previamente, ya planteó que había serias irregularidades cuando acompañó las elecciones, ¿no? Aquí lo que se trata es de hasta qué punto los actores implicados, el gobierno boliviano y la oposición, acepta esta auditoría por parte de la OEA, acepta el rol de la OEA como mediador. Lo que estaba comentando el profesor es muy interesante, es que la propia oposición está ahora poniendo en duda las elecciones en las que participó, de manera que no está muy claro cuál es la relevancia o la legitimidad que puedan tener ellos mismos cuando han planteado que esas elecciones no debían haber ocurrido, ¿no? Yo creo que todo viene un poco, el punto de inflexión fue ese referéndum de 2016 en el que yo creo que se quebró ahí digamos, la estatura política de Evo Morales al forzar, ¿no?, las costuras institucionales hasta tal punto de revertir una decisión en la que se consultó al pueblo, ¿no? Evo Morales siempre habla de que es el pueblo el que decide, etcétera. Pues bien, ahí el pueblo decidió y en cambio, una vez más, el presidente dijo que la decisión del pueblo no era la acertada, lo que nos recuerda a episodios pasados de, por ejemplo, el presidente Hugo Chávez, ¿no? A diferencia de otros países de la región, Bolivia tiene una cierta estabilidad económica, profesor, y ha visto algún crecimiento durante el mandato de Evo Morales, que no necesariamente se empatan justamente con estas, digamos, imperfecciones de un arreglo democrático como estas polémicas decisiones del Tribunal Superior. Pero la Corte Suprema. Pero, profesor, ¿exactamente hacia dónde va Bolivia? ¿Puede llegar a un ciclo de inestabilidad política que derrote justamente estos buenos hechos en términos económicos? No sé si la economía va a ser afectada a largo plazo. Lo que sí creo que es bastante aparente que Evo Morales, por lo menos por el momento, ha perdido la legitimidad para seguir gobernando, porque la gente realmente teme que va a haber el mismo problema que había en Venezuela, que con elecciones fraudulentas después ya nunca más sale del poder. Y el problema con el continuismo, como sabes muy bien, es que hay más corrupción, no hay renovación de poder, quiere decir que no hay ideas nuevas. Y el problema con Evo Morales, un poco como era como Chávez, que se cree imprescindible. Y el problema, yo veo, fuera de eso de democracia y dictadura no sabemos todavía. Pero también lo que está en juego realmente es el legado de Evo Morales. Yo siempre he dicho que Evo Morales debería dejar el poder porque tiene un legado muy importante, porque ha hecho participar mucho más los indígenas, ya forman parte de la política de una forma que nunca antes, ni aún durante la revolución del 52, que era una revolución verdaderamente social. Y entonces, si él sigue así, va a perder toda la legitimidad y todo el legado histórico, yo soy historiador, como sabes, de lo que él había construido, porque con eso se echa todo abajo, y eso creo que es el gran problema y para mí una tragedia, una tristeza realmente que él esté así. Y desde fuera, Alfonso, se ve mucha inestabilidad en América Latina, protestas en las calles justamente por diversos hechos, desde cuestiones de atentados a la democracia, cuestiones sociales. ¿Cómo ves exactamente el lugar de estas protestas por la elección en Bolivia en el marco de lo que está ocurriendo en América Latina? No, es muy interesante. Ahora parece que la región, después de unos años de una cierta estabilidad política e incluso económica, está volviendo a la tradición latinoamericana de volatilidad y de inestabilidad perenne, ¿no? En Chile, vecino de Bolivia, vemos lo que está ocurriendo. Y luego también me parece que ha habido un pequeño reacomodo, o está ocurriendo un reacomodo de los equilibrios en la región, ¿no? La victoria de Alberto Fernández en Argentina ha devuelto a la izquierda a la Casa Rosada en Buenos Aires. El presidente mexicano López Obrador también revertió una tendencia importante en México y vemos un poco como lo que había sido una cierta ola, no de la derecha, pero sí de una centro derecha que propugnaba unos valores, digamos,
neoliberales o de una cierta estabilidad macroeconómica y ortodoxia, cómo se está empezando a agrietar, ¿no? El caso de Chile, que todo el mundo, aquí lo hemos comentado en otros programas, ¿no? Era como la gran joya de la corona, era el poster child que dicen aquí, de la referencia de cómo se puede lograr crecer dentro de una estabilidad, etcétera, etcétera, y cómo eso ha saltado por los aires, ¿no? Hoy hemos escuchado como el presidente Sebastián Piñera decía, ok, he cambiado a casi todo el gabinete, pero yo no voy a dimitir, yo me voy a mantener como presidente, ¿no? Entonces, que son momentos sumamente interesantes y que los historiadores, yo creo que aquí podrán establecer paralelismos con lo que ocurría a finales del siglo pasado, ¿no? Sí, y en realidad lo interesante es que nosotros vemos siempre olas en América Latina. El liberalismo, bueno, al principio, después de la independencia, después los conservadores, a fin de ese siglo el liberalismo, otra vez después el populismo, con Perón, con Cárdenas, con Getúlio Vargas, etcétera, y después el consenso de Washington y después la ola como rosada, y ahora, bueno, ahora no se ve porque no hay una consistencia, no es que todos marchan al mismo paso. Eso es bien interesante también. Pero exactamente, profesor, se habla otra vez, el canciller boliviano ayer mismo ante el Consejo Permanente de la OEA habla de intervencionismo de fuera hacia la situación interna en Bolivia. ¿Sigue pesando tanto esta imagen del imperio de Estados Unidos intrometiéndose en los asuntos de América Latina, o eso es una cuestión del pasado que es utilizada como un simple pretexto? Yo creo que es un pretexto en este caso, y además golpe de Estado implica la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada ha sido bastante depurada por Evo y también por la ideologización con asesores cubanos, que es imposible. Yo creo que haya un golpe de Estado en favor, digamos, de alguien más a la derecha que Evo Morales. Y es simplemente, para mí, inconcebible. Muy fácil decir, porque quién sabe qué va a pasar, pero yo creo que en realidad eso son meras palabras y no tienen mucho fondo, digamos, de verdad detrás de eso. En diversos de los conflictos que en estos momentos vive América Latina, muchas personas hablan de intervencionismo en la arena de las redes sociales, la desinformación sobre las protestas en Chile, sobre la misma situación en Bolivia, en la propia Argentina, en distintos lugares de Brasil, la propia Venezuela. Se habla de intervencionismo de fuerzas externas a través de las redes sociales. Quizá ahí es donde se está jugando un nuevo tipo de guerra fría. Pero eso y otros temas los analizaremos en el siguiente corte de Club de Prensa. Ya estamos de vuelta aquí en Club de Prensa para analizar diversos temas que son importantes en la región. La visita del presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, a México, tenía mucha expectativa porque visitaría a alguien que consideraba una mente en línea con sus políticas progresistas y de izquierda, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Es importante resaltar que este es el primer viaje al extranjero del presidente electo Fernández, que representa justamente un giro en la política argentina luego de la presidencia de Mauricio Macri. Y la gran pregunta de este viaje a México es: ¿qué buscaba exactamente Alberto Fernández con este periplo por Norteamérica? Recordemos, México tiene más de 80% de su comercio concentrado con América del Norte y las relaciones económicas con Canadá y Estados Unidos son sumamente fuertes. Así que, ¿qué exactamente buscaba Argentina, el nuevo presidente electo, justamente en este viaje para encontrarse con López Obrador? Profesor, se habló de que hubo un acercamiento de las mentes que tienen una ideología parecida, que buscan acercarse más, pero esta es una visita simbólica, ¿cierto? Yo creo que más que todo es simbólica, sí. Yo creo que Alberto Fernández quería buscar aliados, porque ya hay muy pocos, porque ya en Brasil no puede, digamos, porque Bolsonaro está muy en contra, me parece. Entonces está buscando el otro socio fuerte dentro de América Latina. Además, es interesante, para volver al tema de Bolivia, me van a disculpar, que decía, bueno, que tanto Fernández como AMLO estaban diciendo que sí había ganado a Evo Morales, entonces ha sido un frente y también ayudar a meter a
a AMLO dentro así de la centro izquierda dentro de América Latina, pero parece que él dijo que no quería, y que es muy interesante y me parece histórico en el sentido de que México siempre ha sido así, ¿no? Tradicionalmente, desde la Revolución Mexicana, ha tratado de extraerse y ser neutral dentro de todos esos líos que hay en el hemisferio, aún fuera de eso. Entonces, AMLO en realidad está volviendo a una posición muy tradicional y histórica que ha tenido en la política exterior, y a mí me parece en realidad muy bueno de su parte, porque él tiene que llevarse bien, como decías. Estados Unidos tiene tanto poder allá y tiene que mantener buenas relaciones con Trump. Si él se alía demasiado con los de la izquierda en el resto de América Latina, pierde esa posibilidad de mantener buenas relaciones con Estados Unidos. Esta política de autodeterminación, de respeto justamente a los pueblos, que le gusta al presidente mexicano enarbolar, él dice que la política exterior no es su prioridad, no ha viajado fuera de México durante su presidencia que inició en diciembre del año pasado, lo muestra como un presidente que le gusta vivir en una isla, pareciera, ¿no? Pero esto no decepciona justamente a personajes como Fernández, que van, lo visitan buscando un endorso más fuerte para crear justamente este eje de centro-izquierda en América Latina? Desde luego, pero yo creo que en este caso López Obrador es coherente con su planteamiento de, como bien decías, de la política exterior es secundario en mis objetivos, ¿no? En mi mandato. Y él está diciendo no me voy a implicar en las cuestiones ya no globales, sino ni siquiera latinoamericanas, ¿no? Lo que es curioso es cómo AMLO está caminando por esa cuerda floja, de momento con un cierto éxito, en el que es capaz de evita criticar a Trump, pero a la vez tampoco critica a Maduro, ¿no? Está en esa posición intermedia en lo que, como decía el profesor, le permite ganar un cierto margen negociador, pero que la verdad es que es muy complicado y siempre corres el riesgo de cualquier vaivén o cualquier viento fuerte que te acabe lanzando a un lado o al otro, ¿no? Pero me parece súper interesante el hecho de que Alberto Fernández, el argentino, de repente diga: la primera visita voy directo a Ciudad de México, ¿no? Para tratar de reforzar este frente de izquierda o centro izquierda, como se quiera llamar, ¿no? Lo cierto es que sí que el gran beneficiado, yo creo, aquí es el presidente venezolano Nicolás Maduro, ¿no? Que si algo ha demostrado es su capacidad de resistencia y de saber esperar a la defensiva, ¿no? O sea, hemos visto una época en la que en América Latina era casi una isla dentro de la región, con la victoria que hablábamos antes de esta cierta ola rosada, ¿no? Perdió Rafael Correa en Ecuador, perdió la izquierda en Brasil, etcétera. Y ahora vemos como un número no despreciable de países, y algunos de ellos muy importantes, como el caso de México, Argentina, están volteando, ¿no? Y regresando, digamos, a posiciones de izquierda que van a permitir que, por ejemplo, organismos como la OEA, el voto que favorezca al otro ya no va a ser tan fácil, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta Argentina y México, que habían votado hasta hace un par de años siempre en contra, por ejemplo, del gobierno venezolano, ahora plantean un cierto abstencionismo, ¿no? Es muy interesante. Tenemos que pasar a otro tema rápido, porque ya aquí en Estados Unidos también la situación política se mueve, y apenas ayer el Departamento de Estado notificó que habían iniciado el trámite para formalmente salir del Acuerdo de Cambio Climático de París, signado por más de 180 países en 2015. El Departamento de Estado, el secretario de Estado Mike Pompeo, aseguró que cumplirán con el trámite, que concluye en un año y que básicamente saca a la mayor economía del mundo del principal esfuerzo para reducir justamente los contaminantes en el ambiente que provocan el cambio climático. Profesor, es una decepción que la principal potencia del planeta decida salirse del mayor esfuerzo que haya. ¿Qué nos dice esto, y podría invitar a otros a salir rápidamente del acuerdo? Bueno, puede ser que Brasil también salga. Y fuera de eso, no creo que haya en muchos países. Es una enorme decepción, pero ya sabíamos. Es una muerte ya anunciada, digamos, ya hace tiempo, porque Trump dijo eso desde el principio. Y además, me parece aún más importante que él ha promocionado más bien políticas
de desarrollo económico y de dejar atrás los cuidados hacia el medio ambiente, que en realidad está en contra del Acuerdo de París. Entonces ya desde el principio de su mandato ha empezado a ir en contra de eso. Y es una enorme lástima porque el problema es que no será tanto yo, pero nuestros hijos, nuestros nietos que tienen que pagar por eso. Es una cosa... Bueno, muy tonta, me parece, porque además de no solamente tratar de hablar, bueno, tener más carbón y todo eso, estamos perdiendo Estados Unidos. Yo como ciudadano, toda esa posibilidad de estar en el punto de la tecnología, por ejemplo, de usar el sol, del viento y todas esas cosas, y más bien China y otros países nos está ganando en eso porque no hay incentivo para hacerlo acá. Entonces estamos perdiendo el futuro de alguna forma a muchos niveles. Por eso, y me parece muy triste. Y no solo eso, también el propio Estados Unidos se había comprometido a entregar al menos $3.000 millones bajo la presidencia del hoy vicepresidente Barack Obama, $3.000 millones a los esfuerzos de cambio climático bajo el acuerdo de cambio climático. Entendemos que se han entregado $1.000 millones, pero no sabemos si esto continuará, estos desembolsos con la administración Trump, muy probablemente no. Bien decía el profesor Langer, hay diversos esfuerzos al interior de Estados Unidos para detener cualquier modificación a favor del ambiente, desde destruir los estándares de autos y otros en California. Alfonso, perdón, me quedé con el presidente argentino. Alfonso, ¿exactamente a dónde nos lleva el presidente Trump? ¿A una época donde la principal potencia no se hace cargo de ninguno de los costos del ambiente? Desde luego que sí, esa fue su promesa y está cumpliendo con esa cuestión, ¿no? Aquí el problema es la falta de liderazgo de lo que es la primera economía del mundo, que debería ser la que, digamos, que predicase con el ejemplo. Y lo que está haciendo precisamente el presidente Trump es salirse de un acuerdo en el que, recordemos, los otros dos países que no están son Siria y Nicaragua, ¿no? O sea, esto si ves un poquito... No, Nicaragua creo que finalmente ha entrado, sí. Pues ya solo queda con Siria, ¿no? Sí, ya sí. estamos hablando de dudosas amistades, ¿no? Sí, sí. Es cierto que dentro de Estados Unidos, si bien el gobierno federal está tratando de dar marcha atrás a muchas de las medidas, hay una lucha muy potente y muy fuerte por parte de estados como California, ¿no? Que es uno de los grandes motores económicos del país y que está tratando de mantener, digamos, unos estándares a nivel internacional, ¿no? Y algunas ciudades también están diciendo que ellos sí que van a mantener el cumplimiento de los acuerdos, ¿no? Yo creo que en este caso, como bien hablaba el profesor, otro de los grandes dramas podría ser que es que Brasil, que es la región donde se encuentra el Amazonas, uno de los grandes pulmones del planeta, decida seguir la estela de Estados Unidos y abandonar también el acuerdo. Ya no es tanto los estándares que se cumplan en el momento actual, sino la senda que marcas de cara al futuro, ¿no? Si dos de las grandes economías americanas, Estados Unidos y Brasil, se dejan de lado, queda siempre una gran duda acerca de cuál va a ser la efectividad de este acuerdo, más allá de Europa, y un poco lo que puedan hacer los grandes países asiáticos, que parece ser, paradójicamente, que China, por ejemplo, que siempre se le había criticado, es uno de los que está tomando unas iniciativas más reales, ¿no? Quizá porque han vivido en carne propia los grandes problemas de la contaminación y la polución en las grandes ciudades, ¿no? Sí, hablando de justamente esta polución, Nueva Delhi, en la India, vivió justamente una nube tóxica provocada por los contaminantes, detonadas por diversas cuestiones, las celebraciones con juegos pirotécnicos, los propios con motores combustibles, etcétera. Profesor, pareciera que justamente las imágenes que llegan de Delhi con las mascarillas, con el paro de los automóviles, de la mitad de la matrícula en esa ciudad, parecía que nos están anunciando un futuro que, como bien decía
Alfonso, podría ser catastrófico para muchos, incluyendo a los países en vías de desarrollo, a pesar de que Estados Unidos es el que más ha contribuido en justamente la emisión de CO2. Sí, la India contribuye muchísimo, tiene más plantas de carbón ahora también para el desarrollo así desenfrenado también, pero el problema es que tiene un costo real, en el sentido de que la gente muere más antes por infartos, por problemas pulmonares. Entonces, ¿por qué arriesgar la vida de la gente para un desarrollo que al final no es sostenible? Y eso me parece que lo estamos ahora viendo y viviendo en carne propia. Yo estuve en Beijing hace unos años cuando había un smog terrible, que yo estaba en un hotel y al lado estaba uno de los estadios de los Juegos Olímpicos, y estaba a una cuadra y casi no podía verlo porque por tanto smog. Entonces conozco bien y no era muy, digamos, placentero respirar allá afuera del hotel el aire porque estaba así, y obviamente eso tiene efecto a largo plazo sobre la población, sobre los niños en particular, sobre la gente mayor, etcétera, etcétera. Entonces es algo donde la India también tiene que hacer algo, y ojalá que lo hagan, y no sean unas medidas así temporales, como decir, son la mitad de las placas pueden entrar a la ciudad, porque las motos en realidad es más que el problema que los autos, y cosas así, ¿no? Cosas así contundentes, sistemáticas, que cambien el aire allá en la India, y pobre de los indios, ¿no? ¿Te sorprende, Alfonso, o es algo que nos depara el futuro ya estas ciudades megacontaminadas? No, todos los estudios y todos los análisis plantean que ese futuro que parecería de ciencia ficción, ¿no? Una especie de Blade Runner pasado de vueltas, sí. Eso va a ser el futuro que vamos a vivir en 10, 20 años, ¿no? Lo que sorprende es que todos los análisis y todos los estudios están ya sobre la mesa, ¿no? Y las advertencias están ahí de... Sabemos, ¿no? Esto no es algo que quizá vaya a ocurrir, sino que es que va a ocurrir seguro, y de hecho los acuerdos o las exigencias del Acuerdo del Clima de París, incluso los científicos están diciendo, no son suficientes. O sea, ese acuerdo es demasiado bajo o demasiado poco exigente para el nivel de tragedia que se avecina, ¿no? Entonces yo creo que si no hay ningún político que sea capaz de levantarse y ser capaz de convencer al electorado o explicar la dimensión de la tragedia, creo que nos vemos abocados a esa situación en la que quizá en 10 años no se vea, pero en 20, 25 los efectos van a ser sustanciales, y va a haber, lo están advirtiendo, no son solo problemas sanitarios o de salud en los lugares en concreto, sino están hablando de flujos migratorios masivos, ¿no? Por gente que sube al nivel del mar y se queda sin lugar donde vivir. Aquí en Estados Unidos hemos visto, hay pequeños lugares en los que, en la costa, por ejemplo, de Luisiana, en otros estados, que son, pequeñas islitas, pero en las que están siendo como el pequeño termómetro que está dando la pista de, ojo, porque esto la que se nos viene puede ser dramático, ¿no? Los últimos estudios que veía de la ONU hablan que en 80, 100 años Miami puede estar bajo el nivel del mar, ¿no? Entonces, pero los efectos a nivel económico y social, creo que somos a veces muy miopes, ¿no? A la hora de encarar estas cuestiones, cuando tenemos a la comunidad científica dándonos en la espalda y avisándonos de la que nos viene encima, ¿no? Sí, bueno, yo nací en la Ciudad de México en una época de muchísima polución, en los 70s, donde justamente se tomaron algunas medidas en los 80s para reducir la matrícula de automóviles, algunos estándares mejores en justamente los motores a combustible, y sin embargo pareciera que esto está regresando de alguna manera. Lo viven las grandes urbes, y sin embargo no puede ser un futuro que sea definitivo, porque justamente se habla de que existen soluciones sobre la mesa que los tomadores de decisiones no quieren hacer. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos ahora a Club de Prensa. Estamos ya de vuelta aquí a Club de Prensa en Washington para analizar un tema que es fascinante, las redes sociales, la influencia en la política. Y justamente ayer en Nueva York, en un foro sobre un documental que viene sobre las elecciones de 2016, la ex candidata presidencial Hillary Clinton, ex primera dama, ex senadora por Nueva York, y
algo que dejó ahí pues en duda es que pudiera lanzarse en algún momento a una tercera intento por la Casa Blanca. Dijo que ponía en duda que unas elecciones libres en esta nueva era pudieran llevarse a cabo cuando existe una red social como Facebook que no checa la verificación de las publicidades de los políticos y que básicamente habría que llamar a cuentas a Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, por exactamente el daño que estaría haciendo justamente al no proveer información real y dejar que exista la información falsa en esa red social. Profesor, no teníamos Facebook hasta hace recientemente 10 años, pienso un poco más. ¿Es tanta la influencia que pueden tener las redes sociales en una elección? Parece que sí. Yo no tengo Facebook. Le preguntamos entonces a la persona equivocada. Sí, entonces sí. Pásenos más a Alfonso. Pero ¿qué opina, profesor, exactamente? Me parece que sí. Según la estadística, creo que el 60-70% de la población recibe la mayoría de sus noticias de Facebook, que en ese sentido es muy peligroso porque bueno, es donde pueden poner propaganda política como sea y de una forma tergiversada y es un gran problema en realidad. También me parece que Mark Zuckerberg y Facebook está muy en contra de la mayoría de los candidatos demócratas, en particular Elizabeth Warren, donde dijo que era un peligro terrible para la compañía porque Elizabeth Warren quiere dividir la compañía y entonces puede ser que hasta él esté tomando ya parte de eso, está tratando de ayudar a los republicanos. Y porque Facebook no solamente donde hay una red, creo, porque yo no soy, pero sino también como es una fuente de información que se ha vuelto eso que no era, bueno, en realidad el sentido original, pero iba creciendo. Entonces, ese es el gran problema. Obviamente, los jóvenes no tienen Facebook, tienen ya Instagram y otras cosas, entonces más bien para los viejos como yo, supongo. Pero eso igual creo que tiene un gran problema porque son los viejos que votan, no los jóvenes. La gran pregunta aquí, Alfonso, es exactamente... Facebook parecía lavarse las manos y decir, no es mi responsabilidad de que exista en la red información falsa. Y básicamente deja la vía libre a la libertad personal del individuo, lo que se pone justamente en esa red social. ¿Es esa una justificación real para no verificar y para tener responsabilidad? Si nosotros como periodistas enfrentaríamos demandas si publicamos algo que es difamatorio o incluso falso. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Los medios de comunicación, para publicar una cierta información, tienes que tener una confirmación de que eso ha ocurrido, una cierta verificación o contrastar datos, ¿no? Lo que sorprende es que de repente Zuckerberg lo que diga es que, ojo, yo no me voy a implicar en esta cuestión, yo solo soy un tablón de anuncios en el que cada uno publica las cuestiones y que sea digamos, el individuo o la persona en concreto la que decida si esto no es un contenido válido o no es válido, ¿no? Yo creo que el problema de fondo es la dimensión que ha adquirido Facebook, ¿no? Como bien comentamos, empezó como un foro para encontrar amistades y se ha convertido casi en un sustituto en muchos casos de los medios de comunicación, ¿no? La gente se informa más por Facebook que por entrar en un diario o en una televisión o escuchar una radio, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema. Yo creo que ahí Zuckerberg lo que debería asumir es el rol de cuando tú tienes semejante escala y semejante poder, con el poder conlleva una responsabilidad y debería dar un paso al frente, ¿no? Lo que es cierto es que, claro, hay candidatos como Elizabeth Warren, que yo entiendo que Zuckerberg defiende su negocio, ¿no? Y cuando uno de los candidatos, su planteamiento es hay que partir el gigante tecnológico porque se ha vuelto demasiado grande e inabarcable, entiendo que la postura de Zuckerberg es voy a proteger mi negocio, ¿no? Mi tienda porque me dedico a ello, ¿no? Pero esto tiene implicaciones muy serias y luego otro problema es la cuestión dentro de las elecciones que vienen el próximo año, con las elecciones con Obama, Silicon Valley en general
era un suministrador de fondos para los demócratas masivo, ¿no? O sea, llegaba Obama allí, todo el mundo, Google, Facebook, Twitter, todo el mundo se concentraba en torno al presidente y aportaba una cantidad ingente de fondos, ¿no? Ahora lo que estamos viendo es que están apareciendo dudas muy serias acerca de qué es Silicon Valley, qué representa y políticamente dónde se sitúa, ¿no? Entonces esas grietas creo que son muy interesantes de cara a las elecciones del próximo año y ya no está tan claro que Silicon Valley sea el gran aportador de fondos en la costa oeste para los demócratas, ¿no? Entonces yo creo que esto está cambiando la dinámica interna electoral aquí en Estados Unidos y es algo que veremos con mucha más relevancia el próximo año, ¿no? Sí, a diferencia de Facebook, la otra red social importante, Twitter, tomó una posición completamente distinta al prohibir los anuncios políticos de esta red. Algunos dicen que es contraproducente, que se va a producir algún tipo de contenido nativo, pero muchos consideramos que podría ser una buena solución para un discurso político que está totalmente nebuloso. Bueno, yo no estoy seguro si realmente lo están haciendo. Como saben, yo estoy en Twitter. Por favor, pongan mi dirección aquí ahorita. Pero, por ejemplo, esta mañana recibí un mensaje de Lindsey Graham diciendo que había que apoyar al presidente Trump porque lo del impeachment, el juicio político, no era justo. Y eso me parece obviamente un contenido político bastante fuerte y también, digamos, hay alguna forma de falsa noticia porque al final lo que está pasando es completamente legal y como debería ser, pero igual en Twitter está apareciendo. Si nos escuchan aquellos administradores de Twitter, por favor, chequen la cuenta del profesor, no le esté pasando una llegada de bots masivas de contenido político que no queremos. Tenemos que hacer una pausa, ya regresamos aquí a Club de Prensa. Y regresamos a Club de Prensa para hablar de un aniversario muy importante que se cumple justamente el 4 de noviembre, que fue justamente el 40 aniversario de la toma de rehenes y de la embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979, un evento que marcó un momento clave de la revolución de los ayatolás en ese país y que muchos se recuerdan como un momento dramático de la presidencia del presidente Jimmy Carter. 444 días fue realmente la toma que hubo de esos rehenes y hoy mismo ese lugar es un museo dedicado al espionaje por parte del régimen de Teherán. Profesor, ¿qué tan relevante era en aquel momento, a finales de los 70s, un evento tan dramático como la toma de la embajada? Bueno, yo lo viví y creo que fue una de las razones más importantes por la cual Jimmy Carter perdió la presidencia y entró Ronald Reagan. Y entonces es sumamente importante. Alfonso Fernández, sí. Exactamente en medio de las tensiones que estamos viviendo, ¿vuelve a recobrar sentido justamente esta toma? Bueno, lo que hemos visto es que, digamos, la tensión ha retomado estas mismas posiciones, ¿no? El embargo de bancos comerciales, el Banco Central, estamos reeditando ese tipo de presiones y sanciones económicas al más alto nivel, la salida del acuerdo nuclear y la cuestión es que Teherán está sufriendo los efectos, ¿no? Hace poco el FMI sacaba sus estimaciones y la economía iraní se va a contraer casi un 10% este año, ¿no? Por lo que se avecina son tiempos muy complicados y turbulentos y yo creo que Irán está aprovechando esto para jalear el antiamericanismo, ¿no? Un tema muy vigente todavía, las relaciones entre Estados Unidos e Irán o la inexistencia de ellas que mueven los hilos del mundo todavía. Ha sido un gusto estar con ustedes en este momento de Club de Prensa. El profesor Eric Langer, como siempre, muchas gracias por su participación. Alfonso Fernández de la agencia EFE, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta mesa. Y a ustedes, el auditorio de este programa, los esperamos en una nueva edición mañana.